Muy buenas tardes, compañeros y docentes. La historia general del derecho es una disciplina que estudia la evolución de normas y reglas que regulan la sociedad a lo largo del tiempo. Es por eso que vamos a hablar de la historia general del derecho. Mi equipo de trabajo está conformado por José Barrera, Jenny Cortés, Marly Montes, Marjulie Corderos y Melisa González, quien les habla. En el contenido de nuestra presentación vamos a abordar la historia del derecho primitivo y finalmente concluiremos con una conclusión y una reflexión. Estas contribuciones jurídicas han sido influenciadas por contextos históricos específicos. Bueno, como dice mi compañera, pues esta es una introducción a toda la parte del derecho, donde encontramos dos grandes historiadores un filósofo y un historiador, los cuales se basan en hablar, digamos, de eventos sobre los defectos de las sociedades gubernamentales, donde se basan en comprender las dinámicas sociales, políticas y culturales. Todo esto, digamos, que sirva, pues, digamos, a la razón del derecho y al progreso del humano y, pues, de la sociedad. Es por esto que podemos definir la historia como el conocimiento del pasado humano, que a lo largo del tiempo ha sido interpretada por los historiadores, quien aplica sus principios y juicios y contextos. Es por eso que el filósofo Voltaire, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, explicaba que los relatos son hechos considerados como verdaderos, sucesos o efímeros, haciendo entender a la historia como para los historiadores como el pasado que aplica su propio juicio, lo que genera una objetividad en la historia. La historia está influenciada en la perspectiva de los prejuicios dentro de los historiadores. Esta se incluye metodologías, temas, búsquedas de testimonios, la crítica y el análisis del documento, la interpretación y la exposición de hechos y para así generar como tal un contexto dentro de la historia. La definición de derecho regula la vida social, garantiza la convivencia y es una herramienta para lograr el progreso colectivo. Es por esto que no se puede decir que solamente el derecho es una norma, sino que es una expresión y su característica esencial es la fuerza vinculante a la naturaleza positiva. El derecho se inspira en el principio de justicia y de equidad. Es por eso que en el transcurrir del tiempo los pueblos van creando costumbres, estas costumbres se conforman con normas y asimismo generan directamente sus principios dentro del transcurrir del tiempo. Elementos claves del derecho. Encontramos caracteres sociales. Dentro de los caracteres sociales se refiere a una función principal que es regular las relaciones dentro de la sociedad para garantizar la convivencia. Es decir, que son individuales. No es, no es que el derecho es un conjunto de normas aisladas, sino que están implícitas y no puede ser individualista. Tienen que ser para toda la sociedad. Debe ser bilateral. Significa que siempre que existe un derecho, también debe existir una obligación. Es decir, no se puede hablar de un derecho
sin que la otra parte tenga una obligación correspondiente en este principio. Dentro de ellas también podemos encontrar la certeza, la permanencia y la coherencia. Dentro de la certeza vemos el derecho, que debe ser claro y perceptible. Los ciudadanos deben saber con antelación qué conductas son legales y cuáles no, y las consecuencias de sus acciones. Dentro de la permanencia, las normas deben ser estables, lo que genera confianza y las relaciones jurídicas. La coercibilidad. El derecho tiene la capacidad de imponer el cumplimiento de las normas. No es una opción de si se cumple la norma o no. Sencillamente debe ser una obligación. Línea del tiempo. Va desde el derecho primitivo del Paleolítico 3000 a.C., donde se dan los códigos orales basados en costumbres. Año 1753 a.C., donde se da el Código Hammurabi, que son las primeras leyes escritas. Año 476 del Imperio Romano, derecho romano con base para el futuro. Edad Media, 476-1453, donde el feudalismo y el derecho canónico. Renacimiento, año 1453-1789, desarrollo de las teorías sobre derechos naturales. Revolución Francesa, 1789, Código Napoleónico y la Constitución de los Derechos Universales. Siglo XX, actualidad, desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos. Norma jurídica. La norma jurídica es la regla fundamental del derecho. Es el principio que establece lo permitido, prohibido o mandado en una sociedad. Como por ejemplo, no robarás. O todo contrato debe ser celebrado por escrito. Sujeto del derecho. El sujeto del derecho es la persona que tiene la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Puede ser un individuo o una entidad. Como por ejemplo tenemos un individuo, una empresa o una nación. Objeto del derecho. El objeto del derecho se refiere a aquello sobre lo cual recae el derecho u obligación. Puede ser una cosa, como un bien inmueble o mueble, una acción o un hecho, como por ejemplo una propiedad, dinero, contrato, propiedad intelectual. Actividad jurídica. La actividad jurídica es el comportamiento o la acción que realiza el sujeto del derecho en relación con el objeto. Es lo que el sujeto hace con el objeto que está regulado por la norma jurídica. Tenemos como, por ejemplo, comprar, vender o firmar un contrato. La relación jurídica. La relación jurídica es la interacción entre los sujetos del derecho que genera una obligación, un derecho o ambas. Esta relación surge del cumplimiento e incumplimiento de la norma jurídica, como por ejemplo tenemos la relación entre un comprador y un vendedor en un contrato de compraventa. Derecho primitivo del Paleolítico 3000 a.C. Durante este periodo, el derecho no existía como un sistema formal, pero las comunidades primitivas ya tenían normas basadas en costumbres y creencias religiosas que regulaban las relaciones sociales. Existe un cambio social. En este cambio social se establecen las primeras normas de convivencia dentro de grupos pequeños, las famosas tribus o las reconocidas tribus, y la religión influye en la creación de normas. Existen unos cambios políticos y económicos. La escasez de estructuras políticas, lo que generaba un control social basado principalmente en costumbres. Primera ley escritas, 3000 a.C., 1000 a.C. Ejemplos clásicos: Código Ur-Nam, Mesopotamia, 2061, 2043 a.C. y Código Hammurabi, Babilonia, 1753 a.C. La codificación comienza pasando las normas orales o las leyes que regulaban de manera más formal la conducta de la sociedad. Existe un cambio social. Se formaliza el concepto de justicia a través de leyes, con un enfoque de igualdad ante la ley. Existen unos cambios políticos y económicos. La centralización del poder en los reyes requiere de sistemas jurídicos más estructurados. El comercio y la propiedad comienzan a regularse más formalmente. Derecho romano. El derecho romano establece las bases del derecho moderno.
en el mundo occidental. La creación de sistemas como Corpus Iuris Civilis influenció profundamente los sistemas legales europeos y otras partes del mundo. Existe un cambio social, la ciudadanía y la diferencia de derechos entre los diferentes estatutos sociales se consolidan. El derecho romano aboga por la propiedad privada y la regulación de contratos. Existen también unos cambios políticos y económicos, como son la expansión del Imperio Romano, necesidades de regulación en diversas regiones, el desarrollo del derecho como herramienta para la administración pública y el control económico. Prehistoria del derecho. En esta, el hombre primitivo ya mostraba normas de conductas que con el tiempo se transformaron en leyes conscientes y coercitivas. Las primeras expresiones legislativas. Cada uno de estos códigos refleja la evolución del derecho según la sociedad de la época. Desde la antigüedad, diversas civilizaciones establecieron leyes para regular la convivencia. En Mesopotamia, el Código Hammurabi impuso normas escritas basadas en la ley de Tailión. En India, el Código de Manu reguló la vida social y religiosa, destacando el sistema de castas. China, bajo la dinastía Zhou, promulgó leyes sobre tierras, impuestos y familia. Egipto tenía tribunales locales y el faraón era la máxima autoridad judicial. Por su parte, el derecho hebreo basado en la Biblia combinaba justicia social, incluyendo condonación de deudas y la intervención de sacerdotes como jueces. Derecho precostesiano y su supervivencia. El derecho en la civilización mesoamericana, como las mayas y aztecas, se entrelazaban con la religión y la estructura social. El derecho maya. La sociedad maya estaba jerárquicamente organizada con normas específicas para cada grupo social. Y el derecho azteca. Se centraba en la estructura jerárquica de la sociedad con un sistema penal severo y leyes influenciadas por la religión. La supervivencia del derecho azteca. A pesar de la colonización, ciertas prácticas del derecho azteca, como el ejido, sobrevivieron y se integraron en la legalización mexicana. Como conclusión y reflexión, concluimos que la historia del derecho muestra cómo las normas jurídicas se adaptan a las necesidades sociales, económicas y políticas de cada época. Y como reflexión, pues también podemos concluir que estos aportes históricos han y siguen influyendo de manera significativa en los sistemas jurídicos modernos. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.